Qué bueno. Y bien, con la llegada de este nuevo Shabbat, Talmidai Haverai, se nos da también la oportunidad de llenar nuestras vasijas, nuestras neshamot, nuestras almas de luz. Y por ende también se nos da la oportunidad de desarrollar nuestras conciencias para así elevarnos en los 5 niveles del alma y de esta manera elevar también nuestro entorno, los lugares donde vivimos, donde moramos, donde residimos, esto para acercarlos a Yesod, la fuente de toda la Shefa, la fuente de toda la abundancia de los mundos superiores. Y por ende, en la medida que nosotros como Bene Israel nos elevamos en los 5 niveles del alma y de esa manera también elevamos nuestro entorno, por lo tanto hacemos de este mundo un mundo o una dimensión mejor. Así que para todos nuestros Talmidim y Haverim, Shabbat Shalom en este día 5 de enero del año 2024 y día 25 del mes de Tebet del año 5784 de la creación del mundo. Deseamos para todos que el Eterno, bendito sea Él, nos conceda un Shabbat lleno de toda la luminosidad de los mundos superiores y que de veras nuestras vasijas sean llenas de luz divina. Que así sea. En cuanto a nuestro ciclo anual de Torah, como ustedes saben, hoy estamos aperturando el segundo Sefer Torah. Nos referimos al libro de Éxodo, en hebreo el libro de Shemot, para estar estudiando también Shemot, la parashá de la semana, que para esta ocasión es la número 13. Shemot, el nombre de la parashá, Shemot, como sabemos, significa nombres. Shemot, el nombre de la parashá, significa nombres. En esta parashá, si hacemos un resumen, un recuento, si hacemos una sinopsis de lo que abarca esta parashá número 13, podemos decir que acá tenemos a las 70 almas que bajaron con Jacob Avinu a Mitzrayim, y donde ya en Mitzrayim, en Egipto, crecieron, fueron multiplicados sobremaneramente grande, creció la población de los Bene Israel, de 70 almas que bajaron. Al abrir hoy la parashá número 13, podemos entender que la población de los Bene Israel ha crecido a miles de Bene Israel hasta hacerse un pueblo numeroso en la tierra de Mitzrayim. Esto, por supuesto, provocó el temor de Paró y de todo su pueblo. Y por lo mismo, para evitar el crecimiento poblacional de los Bene Israel, es que Paró y su pueblo comenzaron a emitir decretos sobre los Bene Israel, sobre nuestros ancestros, decretos con la finalidad de diezmar, acabar, aminorar o disminuir
el crecimiento poblacional de nuestros antepasados. Y es en este caso que tenemos el edicto de la muerte de todos los hebreos recién nacidos y más. También en Shemot, la parashá de la semana, tenemos el nacimiento de Moshe Rabenu. Como su madre, para protegerlo, lo colocó en una arquilla y lo colocó en las aguas del río Nilo. Ya crecido, Moshe salió a visitar a sus hermanos y encontró muchos problemas, al punto que en una ocasión encontró a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Moshe le dio muerte, y cuando el asunto llegó a ser conocido del faraón, Moshe tuvo que huir a la tierra de Midian, donde vivía Yitro con 7 hijas, y donde finalmente Moshe se casó con Zipora, su alma gemela. Asimismo tenemos el encuentro de Moshe en la zarza con Akadosh Baruj Hu, la revelación divina y el nombre que el Creador le reveló cuando le dijo Eye Asher Eye. Ahí es donde el Eterno le indicó a Moshe regresar a Misraim para salvar o liberar de la esclavitud a los Bene Israel. Y básicamente esta parashá se cierra con Moshe y Aarón, quienes se presentan delante de Paró para anunciarle las palabras del Eterno, que deje ir a los Bene Israel de Mitzraim. Por supuesto, lo que hizo Paró fue negar lo que es el pedido, la orden divina. Ahora, esto en corto es un resumen de la parashá de la semana. Por lo tanto, en este contexto, Talmidai y Haverai, arranquemos con la parashá número 13, la parashá Shemot. Esta comienza diciéndonos así. Versículo 1 del libro de Éxodo, Shemot, capítulo 1, versículo 1, Éxodo capítulo 1, versículo 1, dice en hebreo y en español, Ve'ele Shemot bene Israel, Abaim Mitzraima, et Jacob ish uveto bau. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Mitzraim o a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Hay personas que tienen el apellido Bau. En este primer pasuk encontramos esa palabra que finalmente se convirtió en un apellido. Y por lo tanto, todos aquellos que escuchan esta transmisión, si llevan el apellido Bau o conocen a alguien que tiene el apellido Bau, B grande A-U, con toda seguridad son de las almas que bajaron a Misraim y que son parte de las tribus de Israel también. Por eso el pasuk lo leo de regreso en hebreo. Ve'ele Shemot bene Israel, Abaim Mitzraima, et Jacob ish uveto bau. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia.
De entrada, quiero que comencemos aclarando lo que nos dicen los sabios místicos de la Torá. Si vamos a estudiar el libro de Éxodo con ayuda del Eterno a partir de esta semana, hay que entender lo que es este Sefer Torá y por ende toda la Sagrada Torá. Nos dicen los sabios, y me refiero a los sabios cabalistas. Debemos ser conscientes de que la Torá es un documento cifrado. ¿Qué es eso de cifrado? Cifrado. La Torá es un libro, es un documento, es un texto encriptado o codificado que contiene, por supuesto, una infinidad de enseñanzas escondidas dentro de su literalidad. Y por eso todo estudiante de Torá, toda vez que se abre al estudio de ella, que viene para estudiar la Torá del Eterno, debe tener esta conciencia. Debemos ser conscientes de que la Torá es un texto cifrado, es decir, un código en el cual no solo hay información, sino una energía espiritual infinita en potencia que espera que nos conectemos con ella. Debemos ser conscientes de que la Torá es un texto cifrado, es un código en el cual no solo hay información, sino una energía espiritual infinita en potencia que espera que nos conectemos con ella. En este sentido es que vamos a desarrollar la primera sesión de la parashá de la semana. Primero, Talmidai, recomiendo a todos estudiemos la Torá del Eterno. Sí, está bien para conocerla, para entenderla, para ser alumbrados en cuanto a las enseñanzas que ella contiene. Estudiemos la Torá de Akadosh Baruj Hu para conocer la voluntad suya para cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, y más que llenar nuestras cabezas de letra o de historias bíblicas, más allá de llenar nuestras cabezas con conocimiento que a veces nos envanece, principalmente estudiemos la Torá de nuestro Elohim para conectar y para energizar nuestra Neshama y nuestro cuerpo con esta super energía espiritual que está escondida dentro de sus páginas y que espera que nosotros conectemos con ella. Eso debe ser lo principal. Estudiemos la Torá de nuestro Elohim para conectar y para energizar nuestra alma, nuestra Neshama y nuestro cuerpo con esta super energía espiritual que está escondida dentro de sus páginas sagradas, esperando que nosotros conectemos con ella. Y por eso reitero lo que nos dicen los cabalistas. Debemos ser conscientes que la Torá es un texto cifrado, encriptado, es un código en el cual
no solo hay información, sino una energía espiritual infinita en potencia que espera que nos conectemos con ella. En segundo lugar, dado que la parashá se llama nombres, leemos de regreso el versículo 1 en hebreo. Nombres, dice en hebreo y en español, Ve'el Shemot Bene Israel, Abai Mitzraima, Et Jacob, Ish Uveto Bau. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron con Jacob, que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Y leo un poco más, dice Reuben, Shimón, Leví y Yehudá, Isahar, Zebulún y Binyamin, Dan, Naftali, Gad y Asher. Oiga esto, los nombres hebreos no españolizados, sino que mantienen su escritura fonética original. Por eso, y lo reitero, los nombres hebreos no españolizados, por ejemplo, y con el respeto de nuestra audiencia, diré que los nombres, por ejemplo, y espero nadie vaya a incomodarse si es que usted lleva un nombre de los que voy a mencionar o parte de su familia o conocidos. Por ejemplo, los nombres Josué, Isaac, Jacob, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel y otros sí están en las Biblias castellanas, en inglés y más. Por supuesto que todos esos nombres que he mencionado y otros muchos más están en las Biblias, pero no en las Biblias hebreas. Y por lo tanto, los nombres que he mencionado no son nombres hebreos. Básicamente son nombres españolizados. Ahora, los nombres hebreos, a la verdad, son códigos. Los nombres hebreos son energías, son códigos conectados a un ADN y a una superenergía espiritual. Por lo tanto, cuando tú tienes un nombre hebreo, me refiero hebreo en toda su esencia. Si tú tienes un nombre hebreo, consciente o inconsciente, te diré que tú estás conectado y por lo tanto te asiste una energía espiritual la cual te guarda, te protege, te conecta, te potencia, te eleva e incluso te preserva de mucha negatividad. Esos son los nombres hebreos. Y son místicos, códigos. Se lo repito,
todos los nombres hebreos que mantienen su esencia, que no han sido manipulados, tergiversados, españolizados y más, todos los nombres hebreos son códigos conectados a un ADN y a una superenergía espiritual. Así que si tú tienes un nombre hebreo, estés consciente o no, te asiste a ti una energía espiritual. Y esta te guarda, te protege, te conecta, te potencia, te eleva e incluso te preserva de mucha negatividad. Ahora, y vuelvo sin que nadie se me vaya a incomodar. Por ejemplo, si yo me llamara Isaías, yo no tengo un nombre hebreo, porque ese nombre no es hebreo. Si yo tuviera el nombre de, por mencionar otro, Jeremías, yo no tendría un nombre hebreo, porque esos no son los nombres puros en su esencia hebraica. Ahora, cuando hablamos de que los nombres hebreos son códigos conectados a una superenergía espiritual y que cuando tú tienes un nombre hebreo, esta energía te protege, te cuida, te preserva y tantas cosas positivas, e incluso déjame decirte que esta energía del nombre hebreo que tú tienes incluso te sirve como una protección, una barrera. Y para que nos entendamos mejor, una contra. Es una protección y mucho más. En el caso de todos los nombres hebreos que terminan con el, Aleph Lamed, el, Aleph Lamed, como Israel, Daniel y otros muchos más, tienen la conexión de una vez con el Creador, porque Él es el Eterno. El Aleph Lamed es el Eterno. Es un código, es un nombre de Akadosh Baruj Hu. Así que quien tiene nombres como Israel, Joel, Gabriel, Daniel, están ligados al Creador. Hay una conexión directa con el Eterno. O también todos los nombres que terminan con Hu, en español HU. En español HU, Hu, significa Él, en relación a Akadosh Baruj Hu. Por eso los nombres hebreos como Yeshayahu, Irmeyahu, Eliyahu, ahí está el nombre del Eterno asistiéndole a esa persona que lleva ese nombre hebreo. E incluso Talmidai, quien posee un nombre hebreo, y si no lo tiene, quien adopta un nombre hebreo, puede incluso transformar, cambiar su masal, su destino,
su suerte, su vida, su negatividad. Por ejemplo, si alguien que no tiene un nombre hebreo no le va muy bien, vive con mucha negatividad, le asiste mucha negatividad. Al adoptar un nombre hebreo, al tomar un nombre hebreo, puede romper cualquier negatividad y a partir de allí comenzar a conectarse con una energía divina, la cual le va a transformar su masal, su destino, su suerte. Por eso es que en el mundo de la Cábala nosotros aprendemos. Nos dicen los sabios, si tomamos el caso, por ejemplo, de Abraham. Nosotros sabemos que Abraham, antes de su circuncisión, se llamaba así, Abram. Pero después de su Brit Milá, después de haber sellado la santa impronta o el sello de la circuncisión en su carne, obtuvo el nombre de Abraham. Dicen los cabalistas, mientras estaba todavía bajo la influencia de las estrellas, Abraham tenía el nombre de Abram. Después de su transformación espiritual, es decir, cuando se circuncidó, cuando dejó de estar gobernado por el hado, sea por el destino, por la influencia planetaria, por las estrellas, por los signos zodiacales y más, cuando dejó de estar gobernado por el hado, la letra hebrea Hei fue añadida a su nombre, cambiándolo de Abram por Abraham. Según los sabios, y aquí viene la lección, el shiur para todos. Según los sabios, el nombre hebreo de una persona es el código espiritual genético de su alma. Y el concepto cabalístico de alterar el nombre de una persona alfabéticamente puede compararse con la ciencia de la ingeniería genética, en la cual el código genético de una persona se altera para reducir una predisposición genética a distintas enfermedades y dolencias. Leo esa última parte. Según los sabios, el nombre arameo o el nombre hebreo de una persona es el código espiritual genético de su alma. Y el concepto cabalístico de alterar el nombre de una persona alfabéticamente puede compararse con la ciencia de la ingeniería genética, en la cual el código genético de una persona se altera para reducir una predisposición genética a distintas enfermedades y dolencias. ¿Ven ustedes lo místico que es tener un nombre hebreo? Oiga, así pues, al igual que nuestros rasgos pueden cambiarse si se altera nuestro ADN, los rasgos de Abraham cambiaron cuando su ADN espiritual fue alterado. Cuando su nombre cambió a Abraham, la totalidad de su ser se transformó.
Según la Cábala, el concepto de un nombre hebreo es extremadamente importante, puesto que permite que los rasgos y cualidades asociados con ese nombre en particular se transfieran al alma de la persona. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tú tienes el nombre de, por mencionar uno, si te llamas Yoheved, si te llamas Zipora, si te llamas Rachel, Lea, en el caso de las mujeres, o si tú te llamas, por ejemplo, en el caso de los hombres, Itzhak, o te llamas Abraham, o te llamas Joel, no Joel, sino Joel. Si te llamas Yoshiyahu, eso significa que los rasgos y cualidades o la energía o el aura del personaje de la Torá o del Tanaj te asiste a ti. Este es el motivo por el cual se nos recomienda que demos a nuestros hijos el nombre de grandes figuras de la Torá para imbuirlos de los rasgos nobles de sus homónimos. Por ejemplo, mi nombre hebreo es Yoshiyahu. Yoshiyahu. Eso significa que la energía de Yoshiyahu me asiste. El aura, el campo energético, la Neshama de Yoshiyahu me asiste. Hay que estudiar quién era Yoshiyahu. Así que Talmidai, reitero, los nombres hebreos son códigos. Todos los nombres hebreos son códigos conectados a un ADN y a una energía súper espiritual. Así que si tú tienes un nombre hebreo, estás conectado y por lo tanto a ti te asiste una energía espiritual la cual te protege, te guarda, te eleva, te energiza, hasta te sirve, te dije, como una contra, una protección de tanta negatividad o de tantas cosas propias del mundo espiritual negativo. Aún el nombre hebreo te protege. Así que si tú no tienes un nombre hebreo y eres de los Bene Israel que está retornando de las naciones a la Torah del Eterno, tienes que ir buscando ya tu nombre hebreo. Tercero, al llamarse esta parasha nombres, Shemot significa nombres, es porque en este Sefer Torah, libro de Éxodo, déjenme decirles que todo el libro de Éxodo está lleno de los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Por supuesto, esto solo puede verse en hebreo, no en ninguna otra lengua. Pero lo cierto es que todo el libro de Éxodo, todo el Sefer Shemot está lleno
de los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu, sin mencionar ninguno de ellos por ahora. Por ejemplo, ustedes saben que Moshe mató a un egipcio utilizando uno de los 72 nombres. Cuando llegamos al capítulo 14 del libro mismo de Éxodo, cuando el Eterno dice a Moshe, y por ende a todo Israel, para todas las generaciones, el Eterno peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Ahí hay otro nombre de los 72 de Akadosh Baruj Hu. Cuando Moshe hizo flotar el sarcófago de hierro que contenía los restos de Yosef, que estaba hundido en las aguas del Nilo, para hacerlo flotar, siendo un ataúd, un sarcófago de hierro, Moshe empleó uno de los 72 nombres sagrados de Akadosh Baruj Hu. Así que lo reitero, este segundo Sefer Torah está lleno de los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, al llegar ahora acá, a esta parasha número 13, y cuando tú oyes que la parasha se llama nombres, eleva tu conciencia. Y más allá que acabamos de leer, y lo reitero, más allá que la parasha comienza diciendo, y estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Misraim con Jacob, cada uno con su familia, y dice, Reuben, Shimon, Levi, Yehudá, Isahar, Zebulún, Binyamin, Dan, Naftali, Gad y Asher. Más allá de estos nombres, Talmidai, Haverai, cuando tú oyes que la parashá se llama Shemot, nombres, que tu neshama se active. Nombres, nombres. ¿De qué nombre me estará hablando? ¿De los que acabo de leer? Sí. ¿De qué más? ¿De todos los nombres hebreos? Sí. Pero la parashá en su esencia, en la Torah oculta que está en la Torah escrita, al llamarse Shemot, nombres, lo reitero, que nuestra Neshama, que nuestra alma diga nombres, nombres, es un llamado que se nos da para que estudiemos y para que conectemos con los nombres, con las 72 triadas, con los 72 códigos de Akadosh Baruj Hu. Quiero mostrárselos así brevemente porque no es que lo vamos a estudiar de ninguna manera. Aquí tenemos los 72 nombres. Tú puedes sacar y tener en tu casa este cuadro, esta tabla. Oiga esto. Se los coloco de nuevo.
Nos dicen los sabios de la Cábala, meditar en estas 72 triadas o cambio las palabras. Meditar en estas 72 combinaciones de letras o incluso solamente recorrerlas visualmente durante unos minutos nos conecta con energías invencibles de curación, protección, transformación positiva y mucho más, desde la fertilidad hasta la eliminación del caos. Te lo vuelvo a colocar. Así es. 72 nombres, 72 combinaciones. Leo de nuevo, dicen los cabalistas, meditar en estas 72 combinaciones de letras o incluso solamente recorrerlas visualmente durante unos minutos, solo es un escaneo, tener las 72 triadas, verlas por unos minutos, detenernos un momento, dice, nos conecta con energías invencibles de curación, protección, transformación positiva y mucho más. Desde la fertilidad hasta la eliminación del caos. Por lo tanto, Talmidai, cuando tú tengas una situación agobiante en tu vida, se llame como se llame, sea la que sea, si tú no sabes meditar en los nombres, la Cábala nos enseña que solo puedes recorrerlos con tu vista. Solo debes recorrerlos con tu vista, escanearlos. Por eso decimos que si la Parashá y por ende todo el Sefer Torah está lleno de los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu, es lo que vamos a ir viendo en el camino. Toda vez que tú escaneas, recorres con tu vista las 72 triadas, tu Neshama se conecta con ellos. Y es por eso que, Talmidai, déjenme decirles que la lectura pública de la parashá de la semana es de rigor que todos los Bene Israel la escuchemos. Es de rigor que todos los Bene Israel la escuchemos, la lectura pública de la parashá de la semana. En la medida que nosotros escuchamos la parashá de la semana, nuestra Neshama conecta con toda la energía que está contenida allí. Nuestra Neshama conecta con los nombres escondidos del Eterno que están ahí. Ahora, si tú tienes una tabla de los 72 nombres, te recomiendo que no la tengas a la vista así expuesta, pues es una energía súper poderosa. Al igual que tienes en tu cuarto de estudio tus libros sagrados, al igual que tu talit, hombres, lo tienes guardadito en un estuche, al igual que la Torá se guarda en el Aron Kodesh,
los 72 nombres no pueden estar expuestos. Es una energía súper poderosa, pero puedes sacarlos toda vez. Bueno, de hecho todos los días deberíamos de escanearlos. Pero cuando estés agobiado de X situaciones, haz este ejercicio. Haz este ejercicio. Recorre con tu mirada despacio cada uno de ellos con mucha cabana, con mucha concentración. Haz primeramente Netilat Yadayim. Cúbrete tu cabeza, hombre o mujer, y conecta con esta energía superpoderosa. Por eso dicen los cabalistas, y se lo leo una vez más. Meditar en estas 72 combinaciones de letras, o incluso solamente recorrerlas visualmente durante unos minutos, nos conecta con energías invisibles de curación, protección, transformación positiva y mucho más. Desde la fertilidad hasta la eliminación del caos. Qué bueno. Así que Talmidai, la parashá, y leo de nuevo el versículo 1, dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Mitzrayim con Jacob, cada uno con su familia. Y tanta riqueza por desarrollar de cada una de las palabras de la Torah. No obstante, hoy por hoy nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la Parashá Shemot, la número 13. Parashá que se llama en español Nombres. Vamos entonces a cerrar acá y invitándoles a todos los Bene Israel, a todos nuestros Talmidim, a hacer en este momento el Kiddush de la noche. La santificación de este día sagrado, a disfrutar de este ambiente de Kedushá, de Shalom, de mucha Simha, de mucho regocijo y de conectar con la super energía espiritual del Yom Shabbat. A disfrutar todos en nuestras mesas de Shabbat y recordándoles que nuestra Kehilá estará abierta Bezrat Hashem mañana a partir de las 8 de la mañana, hora de El Salvador, para desarrollar todos los ejercicios propios de la mañana Shabbat y así también continuar con una sesión más de Torah de la Parashá número 13. Así que Shabbat Shalom para cada uno de ustedes y a disfrutar todos de la super energía espiritual que está presente con nosotros en este día sagrado. Shabbat Shalom.